Point Pleasant es una ciudad ubicada en el condado de Mason en el estado estadounidense de Virginia Occidental, teniendo actualmente una población de alrededor de 4.350 habitantes. Era un pequeño pueblo tranquilo que se reflejaba en el Pleasant que hay en su nombre, pero fue en el año 1966 que un sonido misterioso de alas enormes y una brisa que seguía dicho sonido, con brillantes ojos rojos, provocaron las miradas de miedo entre los habitantes y acabó con esta época de tranquilidad. Esta es la historia de uno de los críos más conocidos y amados en todo el mundo, el Mothman. Buenos días, me presento. Mi nombre es Zoe y esta es mi querida Kira. A continuación os voy a explicar la historia y el impacto cultural que tuvo Mothman sobre nuestro mundo. Este crítico que tuvo un gran impacto en nuestra cultura y que aún en día sigue teniendo avistamientos. Como podéis ver, estoy en un cosplay de Mona de Genshin Impact, ya que he decidido que para cada video lo hagan un cosplay diferente, lo que haga que tarde un poco entre videos, pero creo que es una temática interesante. Bueno, en la descripción tendréis los enlaces de las webs que utilicé para este video y también mis redes sociales por si os interesa, ya que, bueno, soy cosplayer y prop maker. Sin más dilación, empecemos con este video y con la historia de Mothman. Antes de empezar, tenemos que saber qué es Mothman para entenderlo perfectamente. Pues Mothman es un críptido. Y diréis, ¿qué es un críptido? Pues un críptido es un animal cuya existencia no está totalmente demostrada. Aún hay discusiones sobre si existe o no. Otros críptidos que podemos conocer son Bigfoot, el monstruo del lago Ness, o el diablo de Jersey, que son temas que hablaremos más adelante en otros videos. Pero básicamente es eso, un animal cuya existencia no está demostrada. Diréis, eso es un cuento para niños, un chiste, parte del folclore. No, no es solo eso, ya que hay muchos animales que se pensaban que eran críptidos y resultaron ser animales verídicos que hoy conocemos, interactuamos con ellos. Dichos animales que fueron considerados críptidos son los siguientes: el gorila, que bueno, tiene sus parecidos con otro críptido. Tenemos el canguro, el ornitorrinco, sí, el de Phineas y Ferb, exactamente, y el dragón de Komodo, que es entendible totalmente. Ahora podemos comenzar con la historia de Mothman. Todo empezó un 12 de noviembre de 1966 por un dúo de sepultores de Cleadmine que estaban haciendo su trabajo tranquilamente, hasta que avistaron a una bestia alada de 2 metros de altura, con unos ojos redondos, rojos y relucientes que parecían unos faros, que devolvían la mirada mientras que se desvanecía entre los árboles. Los sepultores denominaron a Mothman como el Big Bird, ya que en ese momento identificaban su parecido más parecido a un pájaro enorme que a una polilla, que ese tema va a ir cambiando. Hay gente que aún lo considera como un pájaro enorme, aunque tiene más parecido con una polilla. Bueno, continuemos al segundo avistamiento de Mothman, ya que los sepultores fueron los primeros que lo avistaron, pero el siguiente avistamiento fue un poco más interesante. Solamente 3 días después del primer avistamiento es cuando se provocó el segundo, donde Roger y Linda Scarberry, junto a Mary y Steve Mallet, informaron al periódico local de ese momento, The Point Pleasant Register, que una enorme criatura alada que se paró enfrente de su coche tenía una envergadura de 3 metros, ojos rojos y una necesidad urgente de evitar las luces del vehículo. Después de ser impactado por las luces del vehículo, la bestia se alzó al cielo, de donde empezó a seguir el coche. Según los testigos, la criatura podía volar a una velocidad ridículamente rápida, a más de 160 km por hora, y la bestia persiguió a los testigos hasta que empezó a perderse en el bosque que estaba en un campo de al lado. Pues la experiencia más interesante, ¿no? Después de ver a tal bestia y tener una gran discusión sobre si reportarlo o no, entre los 4 decidieron seguir adelante y reportar ese suceso a la policía local de Point Pleasant, ya que después de que 4 personas han sido traumadas por esta gran bestia, decidieron que lo más indicado sería
reportar ese suceso para que más gente lo sepa y se pueda proteger, ya que claramente después de ver a un bicho de 2 metros con alas y ojos rojos que parecen faros, pues como que una persona no se queda muy quieta, claramente. Por cierto, aquí está el reporte policial que hicieron en ese momento, que actualmente se encuentra en el Museo de Mothman. ¿Adivinen dónde? En Point Pleasant, obviamente. Así que ese reporte que hicieron las dos parejas para reportar este gran suceso. Con todo eso dicho, la parte más interesante sobre este hecho es la zona donde vieron a Mothman, ya que los testigos reportaron que la entidad estaba de pie al lado de la carretera que se encuentra cerca del área de manejo de vida silvestre Sifton F. McClinton, o simplemente área TNT, para tenerlo más fácil. Pero, ¿por qué área TNT? Pues básicamente porque esta área durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada por América para experimentar con diferentes sustancias químicas para crear armamento, entre ellos balas o armas de carácter más nuclear. Y se cree, por esta razón, que Mothman puede hacer algún experimento a alguna persona que ha sufrido alguna mutación debido a los experimentos, a los químicos que se utilizaban en el área TNT, aunque no existe confirmación y son solo especulaciones por el área en que se ha usado. Como he dicho, no existe ninguna prueba de que sí sea el lugar de origen de Mothman, aunque debido a los experimentos de fuegos y de armas que se han hecho en esa zona, dejando en la zona completamente abandonada y sin vida después de la Segunda Guerra Mundial, se cree que el área TNT podría ser actualmente la casa de Mothman. Es interesante, ya que después de estos avistamientos han empezado a aparecer muchos más personas que dijeron haber visto a ese terrorífico monstruo a lo largo del tiempo, como el caso del equipo de bomberos que reportaron ver a un ser similar a un pájaro gigante con ojos enormes y rojos. ¿A qué nos recuerda eso? A nuestro querido amiguito el Mothman. También está el caso de un residente de Salem, en Virginia Occidental, que dice haber visto patrones extraños o hasta bizarros en su televisión mientras escuchaba sonidos raros afuera de su casa. Y lo que hizo el hombre fue coger su linterna, investigar afuera qué hay. En el momento que salió para revisar el área, afirmó haber visto unos grandes ojos rojos y brillantes mirándole entre los arbustos, hasta que se esfumó debido a la luz de la linterna. Como podemos ver, Mothman, aunque sea una polla gigante, no es tan amistoso con las luces, ya que pueden espantarlo porque hemos visto. La parte más interesante es como después de ese suceso, el residente de Salem que dijo haber visto a Mothman afirmó que su perro había desaparecido, y lo que es verdad, su perro desapareció unos días después del suceso. No se sabe qué ha pasado con el perro, aunque se asume y se dice que puede haber sido Mothman quien raptó al perro, aunque no hay pruebas, es solo especulaciones como hemos mencionado. Todo esto nos lleva a la parte más importante y la que más popularidad le dio al Mothman. El incidente del Silver Bridge, el 15 de diciembre de 1967, un poco más de un año después de su primer avistamiento. El Silver Bridge era un puente colgante de cadenas con varas de ojo construido en 1928, que llevaba la ruta estadounidense 35 sobre el río Ohio, conectándolo con Point Pleasant, Virginia Occidental y Gallipolis, Ohio. Muchos habitantes, entre ellos pescadores, lograron ver a la bestia alada volar por encima del puente, hasta incluso sentándose encima suyo, poco tiempo antes de que el puente colapsara, provocando la muerte de 46 personas que estaban conduciendo encima del dicho puente. Se dice que la causa del colapso fue una rotura de cadena de suspensión, que no sabe qué la ha provocado, el malfuncionamiento del puente, la oxidación del cable o la mano de Mothman. Después del incidente del puente, empezaron a haber más avistamientos de Mothman. Entre ellos no se sabe cuáles eran verídicos o no, aunque mucha gente afirma haber visto a Mothman durante o antes de algún evento catastrófico, como tsunamis, terremotos. Incluso hubo personas que declararon haber visto a Mothman en el 11 de septiembre, durante el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Mothman no fue visto solo en América, sino que hay varios países que comparten historias de un ser
de 2 metros, con ojos brillantes, alas enormes, que va sobrevolando los cielos de la noche, antes de un evento catastrófico o negativo. Hay un avistamiento de Mothman confirmado hasta aquí en España. El caso fue documentado por 3 chicas de Toledo en el año 1977, poco más de 11 años después del primer avistamiento de Mothman. Antes de una tormenta de verano, las amigas se encontraban en la cocina, hasta que escucharon un trueno y subieron la planta alta para ver la tormenta. Se asomaron por la ventana, y una de ellas notó algo raro frente a la farola, y al mirar vieron una figura extraña. Era como un humo incorpóreo que parecía levitar sobre un cable de teléfono, y tenía un tamaño enorme, alrededor de 2 metros. Como hemos mencionado anteriormente, ese es el tamaño que se le suele atribuir a Mothman. La figura tenía unos ojos rojos que parecían atraparlas. A pesar de que intentaron hacer sentido de lo que veían, no les parecía un animal conocido. De repente se lanzó hacia ellas, atravesando la cortina, y las amigas sintieron una fuerza que las empujó hacia atrás. Una amiga cayó en la cama, otra sintió un golpe en el hombro, la tercera logró esquivarlo. Después de eso, el ser se desvaneció. Aquí hay un sketch policial, por cierto. Qué interesante. Un ser enorme, con alas, ojos rojos, figura negra, que ha sido avistado antes de una catástrofe, una tormenta de verano. Existen varios avistamientos más de Mothman en regiones como México, Ucrania, diferentes lugares del mundo, pero no quiero poner todos los avistamientos en esta sección del video, ya que si no sería demasiado largo de lo que ya es. Si os apetece, podría hacer un video entero dedicado a los avistamientos de Mothman. Un dato interesante es que el último avistamiento de Mothman fue el año pasado, en América claramente, aunque hay personas que afirman haber visto a una figura similar al Mothman durante los eventos catastróficos que hubo en Valencia en el pasado por culpa de la Dana, aunque no está confirmado completamente y son solo habladurías por ahora. Sin duda, lo que hemos visto ahora sobre los avistamientos de Mothman es interesante, pero aún más interesante son las cosas que han pasado después de que los avistamientos han sido públicos, ya que muchas personas de Point Pleasant afirman haber visto a muchas personas que eran hombres de negro yendo a visitarlos o a preguntarlos, haciéndoles entrevistas sobre el avistamiento de esa criatura, preguntando qué es, cómo es, dónde la han visto, cómo ha accionado. Claro, mucha gente podría pensar que son agentes militares, ya que a veces han sido vistos también usar trajes militares, pero hay algo más ahí, no son solo unas personas de traje, son los hombres de negro. La señorita Ralph Butler, que fue una de las testigos de esos hombres de negro, afirman que no solo utilizaban trajes negros, sino que además utilizaban gafas de sol para cubrir completamente sus ojos de la vista de las personas. No solo eso, sino que afirman que sus comportamientos eran muy extraños, como si no fueran humanos. Han dicho lo siguiente: tenían comportamientos extraños, tal como si no fueran humanos. Afirman que los hombres no sabían utilizar utensilios como los tenedores o cuchillos a la hora de comer. Además de eso, dijo que en lugar de masticar la comida, ellos directamente la tragaban. Otros casos relacionados a los hombres de negro es el de Mary Hyre, una reportera que en su columna Where the Waters Mingle habla anécdotas y sucesos relacionados a criaturas como Mothman, y por eso mismo la señora cree que los hombres de negro la entrevistaron para ver si tenía algún tipo de información extra sobre Mothman. Como vemos, los hombres de negros y Mothman van muy atados a cada persona que habla o sabe lo mínimo sobre él. Ellos están ahí preguntando a ver si saben algún tipo de información, como están buscando, cosa que es muy extraña. Otras de las personas que fueron interrogadas por esos hombres de negro son Lina Scarberry. Como sabemos, es una de las personas que vio a Mothman dentro del coche en el segundo avistamiento, junto a su marido y otra pareja. Los hombres de negro vestían trajes negros, sombreros negros y gafas de sol. Conducían autos negros, Cadillacs, creo. Parecían seres humanos, pero su piel era algo transparente. Se podían ver las venas de sus manos muy claramente. Sus dedos también eran más largos de los que una persona normal. Papá les estrechó la mano. Dijo que sentían incómodos al estrechar la mano. Parecían no saber qué hacer o cómo estrechar la mano.
Como hemos visto, estos hombres de negro tienen un comportamiento muy extraño, hasta el punto de que no sabían cómo echar una mano correctamente, haciendo una situación muy incómoda y extraña. La otra pareja identificada como testigos de Mothman fueron la pareja Mary y Steve Mallet, los que hemos mencionado anteriormente, que estaban en el coche junto a Scarberry. Ellos también declararon haber visto a los hombres de negro después de que un hombre y una mujer que llevaban una cámara les hayan visitado. Queriendo tomarles una fotografía, los Mallet tomaron una fotografía de la matrícula del vehículo que conducían muchas personas en traje. Todo parece normal hasta ahora. Unas personas extrañas de negro que han venido a visitarles y tomarse una foto para preguntar: oye, ¿qué pasa con el Mothman? No sé qué, no sé cuántos, ¿vale? La parte extraña es, después de haber tomado la foto de la matrícula del Cadillac que conducían las dos personas en traje, fueron a la estación de policía para reportar y buscar la matrícula. Y la parte más interesante es que la matrícula no existía. La matrícula que utilizaban las dos personas de traje para su coche no se podía identificar en ningún registro. Hasta el día de hoy no se sabe de por qué los hombres de negro actuaban así. No sabían quién eran, no sabían qué eran, no sabían por qué interactuaban solo con las personas que habían visto a Mothman. Hay teorías de que ellos pueden haber sido agentes del gobierno, como ya hemos mencionado anteriormente, aunque no hay pruebas. También está la teoría de que podrían ser seres extraterrestres que tentaban imitar a las personas, pero no sabemos de por qué tenían tanto interés con Mothman entonces. Es un caso que aún no sabemos y desde entonces no fueron avistados. Después de todo lo comentando, volvemos a la pregunta del principio: ¿qué es Mothman? La información que vimos ahora separa a las personas en dos grupos diferentes: los que piensan que Mothman es un ser del bien que está ahí para advertirnos de algún desastre, y los que piensan que Mothman es un ser maligno, que es el que atrae este mal, esta mala suerte a las personas, que es incluso hasta el que provoca los desastres, que su mano tiene algo que ver, aunque esta versión es un poco más descabellada, porque significaría que Mothman tiene muchos poderes paranormales o incluso superpoderes que le den la posibilidad de hacer estas cosas. Jason Burns, un narrador de Virginia Occidental, dijo lo siguiente sobre el críptido: Creo que la mayoría de la gente lo ve más como un villano, pero honestamente podría ser ambas cosas, y en muchos sentidos es ambas cosas. Porque no hay pruebas reales de que él haya causado el colapso. Podría haber estado simplemente diciendo: oye, va a suceder esto, tened cuidado. Estoy en el puente señalando la ruptura. se cree que esta bestia enorme podría ser alguna persona que sufrió mutaciones debido a los experimentos que se llevaban a cabo en el área TNT. Otras personas piensan que esta criatura podría ser un alien, cosa que se puede relacionar con los hombres de negro, ya que se piensa lo mismo de ellos sinceramente y no será tan descabellados como algunas teorías más. Una de las teorías más locas es que Mothman podría ser un ser que viene del futuro, siendo una persona con mutaciones o implantes genéticos que haya viajado al pasado para intentar advertir a las personas de desastres inminentes que van a pasar. Aunque, como he comentado antes, es una teoría un poco descabellada, pero no es descartada, ya que, quién sabe, no existe ninguna confirmación de ninguna de estas teorías. Y esa parte interesante y graciosa de la comunidad de los críptidos, como no tenemos ninguna respuesta clara, la parte interesante es que podemos inventarnos nosotros nuestras teorías. Por ejemplo, mi teoría es que Mothman no es un ser malo. Pienso que es un ser mítico que intenta protegernos, aunque tenga una apariencia terrorífica o métodos de actuar que no son los más normales o los mejores en muchas situaciones. No creo que sea un ser que intente hacernos daño, ya que, como hemos visto, aunque sí haya tenido comportamientos extraños, no ha herido directamente a ninguna persona, aunque tuvo la oportunidad varias veces, sino que creo que es un ser que intenta advertirnos, que intenta protegernos de desastres que él puede conocer, que es un ser que tiene un conocimiento más grande de lo que nosotros podemos entender, y que, aunque actúe de manera extraña o agresiva a veces, como hemos mencionado en el caso de las chicas de Toledo, pero que directamente no nos quiere hacer daño, sino que nos quiere proteger mediante sus métodos, pero que no nos desea el mal, sino que quiere ayudarnos. Por eso mismo que yo sinceramente pienso que Mothman es uno de los mejores ejemplos de la frase: no juzgar a un libro por la portada, aunque sí, es un ser enorme,
con ojos rojos, que el rojo es un color asociado al mal muchas veces, es literalmente es un monstruo enorme que da mucho miedo cuando lo ves, específicamente por la noche, que es donde más se le suele ver, pero en el fondo es un ser benéfico. Si os preguntáis de por qué se llama Mothman, es debido a la forma de sus alas, de la forma en la que se ve su cabeza, ya que es más parecida a la de una polilla que la de un humano. Aunque existen personas que dicen que la forma de Mothman se parece más a un pájaro enorme, sí que es verdad que existe otro críptido muy similar que es Owlman. Aunque bueno, este podría ser un invento o marca blanca básicamente de Mothman, ya que son casi lo mismo como podemos ver. No jodas, son literalmente un copia y pega. Pero si existe el Mothman y el Owlman, como he dicho, los críptidos no son seres que se ha confirmado su existencia. Existen muchos críptidos que son obviamente copias de otros. Bigfoot tiene muchísimas copias. Lo mismo con el monstruo del lago Ness. Mothman también tiene el suyo, como hemos mencionado antes, el Owlman, que el nombre también no se lo han buscado mucho, la verdad. El pueblo de Point Pleasant le atribuyó este nombre a Mothman debido a los cómics y la serie de televisión de Batman. Sí, no ven coña. Específicamente a causa del villano Killer Moth, que podemos ver aquí. Tienen su parecido. Que la primera persona en atribuir este nombre a Mothman fue Jeff Wemsley, que es el actual propietario del Museo de Mothman y el fundador del Festival de Mothman. Si es que estáis confundidos después de esta última frase, no os culpo, pero sí, existe un museo de Mothman y hasta un festival suyo. Tiene mascota, tiene una mascota el museo, es una fantasía, quiero una foto con él. Y también tiene una estatua. Una estatua con un buen culo. Es importante decir eso. Le han puesto un muy buen culo a la estatua. Como podemos ver, Mothman es todo un icono en Point Pleasant. El museo de Mothman está completamente dedicado al críptido, teniendo los reportes oculares escritos a mano del 15 de noviembre de 1966, siendo los mismos que he mostrado anteriormente, y teniendo recortes de los diarios en el que se mencionaba a Mothman y sus avistamientos dentro del pueblo de Point Pleasant. También hay artefactos originales de la película de Mothman Prophecies. Sí, hay una película sobre Mothman. Es interesante. También hay algunos libros por si queréis leerlos, no son tan malos. Tienen periódicos del colapso de Silver Bridge, artefactos, documentos y otros recuerdos relacionados al cripto. También tienen un juego de minigolf y una escape room. ¿Sí? También hay que mencionar que Mothman y el museo de Mothman aparecen dentro del juego de Fallout 76. Están muy guays, la verdad, están muy guays. El Festival de Mothman es una reunión anual que conmemora la misteriosa visita del Mothman en el pueblo de Point Pleasant en el año 1966, siendo un evento celebrado en la tercera semana de septiembre desde el año 2002, siendo un evento bastante divertido para todas las edades, teniendo varios kioscos y gente dependiente que vende sus cosas relacionadas a Mothman y a otros críptidos también, ya que es un evento hecho para todos los fans de los críptidos. El evento se lleva a cabo en el centro de Point Pleasant, Virginia Occidental, y presenta música en vivo, productos de varios proveedores, camiones de comida, cosplay, sí, cosplay, y oradores, todas esas siendo dedicadas a Mothman y bueno, algunos otros críptidos, claramente. Básicamente, este evento es como el stand del manga que tenemos aquí en España o la Comic Con que hay en San Diego, pero dedicado a los críptidos. Sinceramente, es un evento que me parece una fantasía y me encantaría ir. O sea, por favor, miren esto. Ay, casi se me olvida hablar sobre la estatua de Mothman, la que, como hemos mencionado anteriormente, tiene unos glúteos interesantes. La estatua está situada en el centro de la ciudad y está cerca del museo dedicado al mismo críptido, siendo construida en el año 2003 por Bob Roach en honor al críptido emblemático de Point Pleasant. Sea Mothman bueno o malo, un demonio, un ser benéfico, un alien, un mutante, hasta un viajero en el tiempo, al final es nuestra interpretación la que es más correcta, ya que este ser sigue lleno de misterios, sin respuestas que estamos aún por resolver. Sé que Mothman está por ahí, y más que un monstruo o una bestia, es un ángel que, con su apariencia terrorífica y con sus métodos cuestionables, no nos desea el mal,
no desea hacernos daño, sino que desea protegernos. Sin duda alguna, Mothman es uno de los críptidos más interesantes que hay, y esta fue su historia. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si os ha gustado, un like o un comentario siempre es bienvenido. Espero de verdad que os haya logrado entretener. Vete a saber cuánto ha durado este video al final. Pero espero que os haya entretenido, que os haya gustado, que habréis aprendido algo. Y si desearéis ver algún video más, por favor díganmelo. Qué críptido o qué caso paranormal o algún crimen que os gustaría que hable. En fin. Espero que os haya gustado mi primer video. Espero veros en otro video si es que este recibe suficiente apoyo. Y nos vemos a la próxima. Adiós.